Para desarrollar este concepto, la necesidad de la existencia de clavos que estén, bueno, cuestionando al poder de turno. En este caso, desde una mirada de izquierda, al poder que tiene hoy el Frente Amplio. ¿Es así? Bueno, primer cosa, quiero resaltar un hecho, ¿no? Es un libro. En una época donde está en discusión los libros y todo digamos, se suplanta por las redes, por las cosas electrónicas, yo creo que el Uruguay todavía mantenga esa tradición librera es muy importante. La feria, el hecho de que las editoriales vendan más libros proporcionalmente que en otros países, lo quiero resaltar porque me parece algo que tiene que ver también con lo que vamos a discutir. Y que la Feria del Libro por estas horas sea una fiesta y un paseo para los uruguayos. Exactamente. En este caso está en Montevideo, estuvo en San José y siempre es una fiesta. Yo he ido a todas y realmente es una fiesta. Y además es una fiesta de la cultura. Y para mí, si mi prioridad es el país y en segundo término la izquierda, en cualquiera de los dos casos, si hay un tema que encuentro es la cultura. El libro viene en un momento explosivo, ¿no? Es decir, se terminó una etapa del tema Sendik, el libro no es sobre Sendik, está el tema Sendik de manera permanente, pero no lo es. Se terminó una etapa, queda todavía momentos por delante y reflexiones que hacer. Empiezan otros episodios que abarcan al Partido Nacional. Por lo tanto, yo lo voy a mirar desde mi óptica, cada uno que mire sus propias responsabilidades, aunque tiene que ver con toda la política. Lo que está en crisis en el mundo, notoriamente, es la relación entre los ciudadanos y la política. Los triunfos de algunos sectores ultras de derecha, básicamente de derecha, porque no ganan en estos climas las fuerzas progresistas, ni mucho menos. Lo que pasó con Trump, lo que pasó en Alemania ahora con la ultraderecha, es un gran descrédito. ¿Vos sabés dónde votó más, pero por abrumadora mayoría, dónde sacó los votos la ultraderecha en Alemania? En la RDA. ¿No? En la ex República Socialista. En la zona este. Entonces, ¿qué pasa? Hay, digamos, una falta de respuesta de las fuerzas políticas históricas frente a los nuevos problemas. Uno de los nuevos problemas en América Latina ha sido doble. Por un lado, el acceso de la izquierda por vía electoral al poder, cuando siempre tuvimos una visión bastante de menosprecio de la democracia, y hay que asumirlo. Lo aprendimos a través de las dictaduras, lo aprendimos, la letra con sangre entra en esa circunstancia y efectivamente tuvimos un gran aprendizaje, todos. ¿Pero qué de valorar pasó? La democracia. Vos lo planteás en el libro para hablar de esto de que no solo en el libro habla del capítulo ANCAP o de Raúl Sendik, sino que hay muchos otros capítulos que no solo abarca al Uruguay, también abarca el contexto latinoamericano y vos hablas precisamente de eso, ¿no? Bueno, entonces, si la izquierda, por un lado, llegó al poder, con todo lo que ello implica. Después está la discusión sobre el poder y el gobierno, es una discusión ya superada, ¿no? Es decir, vos llegaste a la máxima magistratura de los gobiernos de los países de América Latina, en algunos casos con mayorías parlamentarias, otras la tuviste que construir, pero llegamos. El gran peligro, la gran derrota, la gran prueba, ¿fue acaso el manejo de los temas económicos? No lo fue. En el Uruguay no lo fue. Todos apostaban a que nosotros nos caíamos sobre los temas económicos. Tuvimos problemas, tenemos problemas. En las peores condiciones y en las mejores salimos adelante. Eso no quiere decir que hayamos resuelto los problemas que nos proponíamos. Todos, ni mucho menos. Sobre todo en esta última etapa. En Brasil se puede decir que fue espectacular. 30 millones de personas salidas de la pobreza y de la miseria. Y la debilidad viene por otro lado. La gran prueba es el ejercicio del poder. Este libro no es un libro sobre la corrupción solamente, es sobre la política, pero la política entendida en otro sentido que no es solamente el sillón. Es decir, el lugar en el poder. Y no solamente lo episódico, porque otra cosa que ha sucedido en la izquierda, que la izquierda tenía, y yo diría que la política, porque no hay que ser injusto, en el Uruguay uno revisa los debates políticos hace unas décadas y se da cuenta que había otro nivel cultural, otra conexión en el discurso político entre la política ejercida concretamente y sobre problemas concretos y las reflexiones de carácter ideológico, filosófico, cultural. Las había. Ahora es muy difícil. ¿Qué ha pasado? La política se ha transformado básicamente en una actividad descriptiva.
de vivir al día, de construir episodio tras episodio cuál es el futuro. Y eso es una gran debilidad. Entonces, la política prospectiva, ¿qué es lo que nos demuestra? Primero, que si no resolvemos el tema de que el poder comporta desafíos absolutamente nuevos, no estamos vacunados. Todos creíamos que bastaba decir que ser corrupto es no ser de izquierda y ser de izquierda es no ser corrupto, y ya estaba resuelto el problema. Y la vida ha demostrado que es más complejo. Que es más complejo. Dentro de esas debilidades, ¿cuáles crees vos que son los desafíos planteados que tiene el gobierno, que todavía va a llegar a 2019, tiene tiempo, pero a la vez los desafíos de la próxima campaña electoral, y no solo de la campaña electoral, sino de qué es lo que se debe plantear para construir 2020-2025? Te lo voy a decir, está bien, vos sos periodista y tenés la obligación de hacer esa pregunta. Yo tengo una pregunta previa. Faltan 2 años y medio. Son muchos. Sí. Son muchos, siempre fueron muchos en la vida cotidiana de la gente. En levantarse, pagar el alquiler, mandar a los chicos a la escuela, siempre fueron muchos. Pero ahora han cambiado los tiempos. En 2 años y medio, los cambios que se van a producir en el mundo y en América Latina son enormes, enormes. Entonces, a mí lo que me preocupa es, terminando con la reflexión de esto que tiene que ver con tu pregunta, es que, por ejemplo, renunció Sendik. Entonces, parece el gran lavamanos general, nadie tuvo nada que ver, las responsabilidades se terminaron ahí, la reflexión se resolvió. Bueno, si no renunciaba a Sendik, para mí era un suicidio del Frente Amplio, lo hizo, pero a ver, los temas son mucho más profundos. Hay 2 preguntas que si no nos las formulamos y no vamos a fondo, entonces, o algunos, como escuché ayer a un senador blanco que fue intendente, que lo respeto mucho, a decir, bueno, son seres humanos. No, esas argumentaciones. Besosi, él es intendente de Soriano, no, hoy senador. Son seres humanos. No, ese criterio parte del principio de que, por lo tanto, ¿qué vamos a necesitar? ¿Ángeles para gobernar? No. Las preguntas básicas son, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué son? ¿Causas simplemente de la casualidad, de la tentación o de que inexorablemente el poder te lleva a cometer determinados actos de inmoralidad o de manejo incorrecto y absolutamente repudiable del poder? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? Porque yo no creo que todos estamos... A ver, que pasó casualmente porque un grupo de gente determinada le tocó eso. No, yo le digo a mis compañeros más cercanos, siempre planteemos una pregunta, y si nos tocara a nosotros personalmente tener que ocupar determinadas posiciones, ¿qué pasaría? Y ahí viene la respuesta fundamental. En los 2 años que viene, la izquierda, ¿cómo va a enfrentar el debate sobre los temas? Es un problema ideológico en primer lugar. Es un problema ideológico. ¿Por qué la corrupción es un problema universal? Porque antes se conocía menos. Vamos a partir del principio. Los periodistas indagaban menos y además había la gente controlaba menos. No, y había una cobertura. La lucha entre los 2 polos cubría todo. ¿Está claro? Absolutamente cubría todo. Tomo como idea Italia. En Italia pasaba de todo, pero estaba la lucha entre el este y el oeste, ¿está? Entre la civilización occidental y cristiana y el socialismo real. Y eso cubría cosas, también las encubría. Pero también es cierto que la baja de las tensiones ideológicas, la baja de la cultura política en el mejor sentido de la palabra, la baja de las expectativas, etcétera, generó determinadas condiciones. También generó otra cosa. El periodismo se ha hecho mucho más agudo. Incluso adentro de la izquierda, yo no me considero el único. Yo me considero alguien que efectivamente tomó un papel determinado porque me considero obligado, mira, algo que parece simple, pero cuando uno escribe ficción, le habla a alguien. No es cierto que le habla a las masas. Cuando uno escribe político, le habla a las masas, supuestas masas. ¿Sabes? En este caso, cada vez que yo escribí un artículo, yo le hablaba a alguien. En primer lugar, quería que cuando terminara los artículos, terminara el libro, yo lo leyera y me sintiera satisfecho
con algo que me había dicho a mí mismo. Porque incluso las autocríticas, que las hay y está lleno, si no hay autocrítica, yo siempre me acuerdo de un dirigente comunista, dirigente sindical, que decía, vení compañero que te voy a hacer una autocrítica. No, es decir, la idea de que se puede parar la crítica como instrumento esencial de progreso y de cambio, en la autocrítica no. Y la autocrítica no es simplemente personal. ¿Dónde duele más la crítica? Cuando se la haces a los tuyos. Claro. A ver, uno nace a la política. Criticar al de enfrente es fácil. No, es elemental. Yo hace 55 años que hago política. Yo creo que lo primero que aprendí es a criticar a mis adversarios, porque eso es básico en la política. Lo haces mejor, lo haces peor, pero lo haces. Me pasé 50 y pico de años y los últimos años defendiendo en todos los programas, en todos lados, porque tengo bastante presencia y responsabilidades en ese sentido, defendiendo. Pero lo que más me ha costado en mi vida, y lo he tenido que pagar, pero lo he tenido que pagar, te lo puedo asegurar, es el tema de, no, yo quiero seguir siendo de izquierda, no quiero seguir ganando elecciones, yo quiero seguir siendo uruguayo. Mirá lo que te digo, que va mucho más allá, porque estos episodios nuevos que aparecieron demuestran que el tema está en todos lados. Está en todos lados. Y el problema es que cuando en la izquierda baja sensiblemente la capacidad crítica interna propia, tenés mucho menos fuerza para discutir la moralidad de toda la sociedad. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué autoridad moral se cuestiona, decís vos? Y si no te dicen esto, esto es una operación política. Partamos del principio que los que dicen eso, en general, tienen bajo nivel político, porque todo se le puede atribuir a una operación política. Estábamos con que, vos decías, y bueno, yo te lo preguntaba, ¿no? Es decir, el gobierno tiene todavía 2 años y medio, tiene en agenda un tema que por estas horas precisamente ha impactado en el equipo económico, y es la negociación con los finlandeses por la instalación de esta tercera planta de UPM. Esto llevó a la renuncia del número 3 de Economía, para que la gente tenga claro. Andrés Massoyer que tiene un nombre además un poco simbólico, ¿no? Exactamente, ¿no? Primero el ministro de Economía, luego el subsecretario Pablo Ferreri, Astori Pablo Ferreri, y el tercero, como director de macroeconomía, es Andrés Massoyer. Sí, en los tiempos que el ministro era Mario Vergara, actual presidente. García. Álvaro García, perdón. Cuando Álvaro García era ministro de Economía, Andrés Massoyer era subsecretario. Entonces digo, un hombre muy importante. Cuando se le preguntó, él fue escueto, pero fue terminante. Dijo, el tema es la negociación con UPM, que es una negociación obviamente muy dura, ¿no? Es decir, los finlandeses van por la mayor inversión de su historia y Uruguay por recibir la mayor inversión de su historia. Y esto, bueno, genera crisis. En este caso, impacta sobre un funcionario que renuncia, ¿no? Bueno, yo voy a analizarlo esto desde 2 ángulos. UPM, desgraciada y afortunadamente, las dos cosas, se ha transformado prácticamente en el tema central y casi excluyente de la agenda de este gobierno, cosa que me parece un grave error. Es decir, está bien, pero cuando vos proclamás eso permanentemente y lo demostrás, tu capacidad de negociación se limita extraordinariamente. Y si uno quiere conocer el mundo y quiere conocer a los finlandeses no son blandos en las negociaciones, en absoluto. Me han dicho, decían, les hablas 5 horas de corrido y ellos, como si estuvieran sordos, arrancan de cero de nuevo. Ellos necesitan hacer la segunda planta. Vamos a partir de una base. Sí, claro. Porque no lo hemos dicho lo suficiente. Ellos tienen un problema que es, ellos cargan los barcos en Nueva Palmira con el 70% de la carga y el resto de la carga lo hacen en Río Grande do Sul. Y de ahí van para China. Completar la carga toda en el Uruguay, en el puerto de Montevideo, que es el único que puede soportar, admitir... Les abarata. Es lo único que puede. Le rompe una dependencia, le mejora el negocio. Claro, por Después supuesto. Tienen una gran experiencia. Ellos lo necesitan. Les ha ido bien, etc. A nosotros, si lo hacemos bien, porque como todas las cosas, es decir, puede ser muy importante, pero puede tener un límite. Yo no lo conozco. Lo que conozco es que Massoyer, que es un hombre que jugó su papel en todo este proceso de estos 13 años, que notoriamente era un defensor de los equilibrios económicos, no era el gran programador, pero era el gran combatiente por cómo manejar, exactamente, cómo manejar las finanzas y la economía nacional, uno de los principales, se nos quedó por el camino
explícitamente diciendo que no es solo el tema de UPM, también el de los cincuentones. Entonces, yo voy a esperar que salga la resolución, digamos, lo que se conozca. Yo no conozco, aunque alguno puede especular, yo no lo... Sí sé que esta opinión no es solo de Massoyel en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo sé perfectamente. ¿Por qué? Porque lo sabe todo el mundo. Yo miro la televisión como todo el mundo. Yo me acuerdo de algunas declaraciones de Astori. Entonces... Sí, aquí Astori dijo la negociación está siendo muy dura. Muy dura. Y tiene muchos capítulos también, ¿no? Obviamente que todo el capítulos capítulo... medioambientales. Exactamente. Todo el capítulo también, el tributario, el medioambiental, es muy complicado. Parecería que se despejó bastante el laboral, pero... Entonces, eso por un lado. Pero lo que parecía más ¿y vos decís difícil... que es el único tema que tiene el gobierno en la agenda, a tu criterio? No, bueno, grande, de dimensiones de impacto nacional, sí, yo lo veo. Después tiene otras cosas, ¿no? Pero han perdido fuerza la idea del proyecto nacional. Ha perdido fuerza. ¿Eso quiere decir que todo se está haciendo mal? No, esas son simplificaciones. Eso quiere decir que no cumplimos con las grandes metas, no tenemos un modelo, nunca quisimos ni vamos a querer, porque ya sabemos dónde terminan los modelos. Y eso quiere decir que, bueno, si la Argentina hoy festeja que en un año pasó del 32% de la pobreza al 28%, con los mismos indicadores que en Uruguay no llega al 9%, bueno, nosotros tenemos algo que considerar. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Una de las mejores cosas que hicimos y una de las más peligrosas para la izquierda es que le dimos a la sociedad exigencias nuevas, exigencias diferentes. Vos decís, la gente tuvo más, pide más. Pero tiene todo el derecho y además nos quedó otra cosa que es la más dura de roer. Nos quedó, y eso tiene que ver con el estado anímico del Estado, de los funcionarios, etcétera, donde... no hemos rozado la reforma. No, la madre de toda la reforma apenas lo hemos rozado. Es la más dura. ¿Sabes por qué? Porque forma parte de la identidad misma del Uruguay. ¿Vos crees que el Frente Amplio se tiene que empezar a preparar para un cuarto gobierno? No, yo creo que el Frente Amplio, la mejor manera y la única que tiene de prepararse para un cuarto gobierno y para seguir existiendo es resolviendo los problemas morales y éticos de manera estructural y no simplemente lavándose la mano porque uno renunció, ¿no? No es una operación política esto es mucho más complejo, esto es político, ideológico y hay que ir a fondo. Mira, te lo voy a decir porque nos conocemos hace muchos años y ahora que no nos oye nadie, te lo voy a decir. A ver, a mí me preocupa la cantidad de gente que todavía sigue, a pesar de pronunciamientos del Tribunal de Conducta Política y de la JUTEP, con argumentaciones demoledoras. Sí, la Junta de Transparencia. Lo siguen justificando. Uno dirá, bueno, es un 20%, pero a mí me parece una barbaridad. Yo no quiero ser un país como Brasil, donde el presidente tiene el 3%, los parlamentarios están todos medio procesados o procesados, y sin embargo, además, la gente considera que la corrupción es algo absolutamente inexorable para la política. No lo quiero, ese no es el Uruguay. No es que no es el Uruguay de la izquierda, ese no es el Uruguay. ¿Tá? No quiero el Uruguay como en la Argentina, donde alguien que tiene 10 procesos, sospechas de todo tipo, sí es el líder de la oposición. Y el otro está metido en los Panama Papers. No, no lo quiero. Es decir, ¿por qué? Porque no es el Uruguay. Hay que asumirlo. El Uruguay tuvo y tiene un defecto fundamental, es que había perdido en el año 2000... Bueno, pero a ver, Raúl Sendic renunció a todo, es decir... Pero es que no le quedaba alternativa y hizo bien. ¿Sabes lo que me preocupa ahora? No es Raúl Sendic. A mí me preocupa el sistema político uruguayo y me preocupa la izquierda, porque ¿cuál es el peligro mayor? Que una parte importante de la ciudadanía uruguaya se desinterese, lo está mostrando las encuestas. El primer partido político uruguayo en este momento son los desinteresados, los desmotivados, los que no tienen confianza en la política. Cosa que en el Uruguay, en una entidad de 3.400.000 habitantes que ha hecho desde su nacimiento y sobre todo desde Artigas, fíjate lo que te digo, Artigas, para su época, que no proponía, todos lo sabemos, la fundación de la Banda Oriental como país. Sin embargo, ¿qué es lo que lo diferenció de todos los caudillos de América Latina? Que no era de una secta, no, una cosa fundamental. Sus ideas venían de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Desde ese momento,
pasando por las guerras civiles que en el Uruguay tuvieron diferencias, eran tan sangrientas y degolladoras como las de otros países, pero tuvieron su diferencia. Pero sobre todo en el siglo XX, y yo diría desde Varela, el Uruguay tuvo revoluciones de fondo. A ver, ¿qué es una revolución sino un cambio que implica modificaciones positivas en la vida de la gente, sustentables? ¿Alguien puede concebir el Uruguay sin Varela? No. ¿Alguien puede concebir el Uruguay sin el vallismo y las reformas sociales y la pacificación después de la guerra civil, sin todas las grandes reformas, digamos, legales, de derechos, políticas, institucionales y democráticas? No lo hubo. El Uruguay es el único país de América Latina que tiene derecho a ser nostálgico. No hay ninguno. Ninguno. Pero a ver, vos hablás del clavo en el sillón. ¿Vos no crees que en el Uruguay ese clavo, ese cuestionamiento permanente al poder, a los que gobiernan, está funcionando? Vuelve todo muy... está funcionando, mejor que antes. Caótico quizás para mucha gente y puede ser conflictivo, pero está funcionando. Hay que hacer bien los procedimientos, desde un intendente hasta en tu vida personal, cuando manejas un auto, cuando estás al frente de una empresa pública, es decir, los mecanismos están funcionando. Después uno podrá cuestionar excesos y debatir sobre eso, pero se puede decir que en el Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otros países, la ola no ha superado a la población. ¿O vos crees que sí? No. Yo creo que a pesar de los intentos que algunos tuvieron de echarle la culpa, no sé, a una conspiración internacional, a la prensa de derecha, que cada uno cumple funciones diferentes. Yo sé comparar lo que era la prensa de este país ahora y hace 30 años, o hace 60 años, antes de la dictadura. Lo sé comparar. Cuando no entraba un sindicato, una asociación estudiantil, un partido de izquierda en los canales y en los grandes medios, ni de casualidad. Ha cambiado. Ahora, no podemos pretender que además sean voceros nuestros. Ha cambiado la vigilancia, ha cambiado la sensibilidad de los periodistas, ha cambiado muchas cosas, algunas muy incómodas, pero no es simplemente qué es lo que busca el libro. No es una recopilación de los clavos de todo el mundo, que los hay. Sí, claro. Lo que busca es darle la dimensión de otro tipo, sobre todo política, transformar el tema que todo el mundo quiere llevar a la justicia, que es una manera de lavarse las manos, la política. Sí, la judicialización de la política, ¿no? Cuando resuelve la justicia. Sí. Cuando en realidad hay un montón de cosas que pueden no configurar delito y sí desde el punto de vista moral y ético están mal. Eso no le agrego ninguna palabra a lo que vos decías. A mí no tiene que decirme la justicia si vos te gastás $1000 por invitado a una fiesta, aunque hayas cumplido todo el TOCAF entero y el reverso, eso está bien desde el punto de vista de la moral pública. Lo que pasa es que también el peligro es que nos acostumbremos a un tiroteo permanente sobre temas ético-morales y nos vayamos evitando las preguntas de fondo. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Son obligatorias al poder? ¿El poder necesaria y obligatoriamente te lleva a eso? Responder a eso positivamente es justificar a los corruptos, es justificar a lo peor. No es cierto. Entonces lo que hay que hacer es ser todos santos, santurrones desde afuera del poder y dejar que el poder lo desarrollen profesionales. Eso, donde ha pasado, ha sido un fracaso estrepitoso. Y además, se ha seguido con la corrupción, lo que pasa es que ha sido además profesional la corrupción. No, la pregunta es eso, ¿y cómo evitarlo? Primero es un combate ideológico permanente. Hay que tener el clavo en la mano, si no, no se es de izquierda. Lo que tengo claro es que sin clavo no hay izquierda. Lo digo con toda claridad. Porque nosotros que fuimos capaces de inventar un clavo en la Revolución Francesa, cuando nació la izquierda, que se animó a ponérselo abajo del sillón de los Luises, los reyes más magníficos que existían, y cuestionar a la Iglesia, el poder feudal, los militares y los reyes, y lo mantuvimos a pesar de los vendavales, incluyendo los vendavales internos, porque la guillotina le cortó la cabeza a Robespierre. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que había era la exacerbación de los clavos.
que en ese momento se transformaban en la guillotina. Nadie lo propone ahora, pero ese fue el nacimiento. Poner en discusión el carácter divino de los reyes. ¿Cómo creó la izquierda? Cuando en la Asamblea Nacional francesa se dijo, de este lado, de la derecha, los que están de acuerdo en que los decretos reales son indiscutibles y hay que aplicarlo, y de este lado izquierdo, los que están en contra de eso. A partir de ahí surgió eso, que es el clavo. Pero el clavo, además, tiene un valor civilizatorio previo. Sin clavo, seguiríamos pensando que la Tierra es redonda, es plana. Hay un rapero que lo quiere probar ahora con un satélite. Entonces, uno de los males peores que le hizo el concepto del marxismo-leninismo, que además es una traición a Marx y a Lenin, porque Marx nunca quiso, lo rechazó radicalmente, dijo que no existía, y Lenin ni se enteró porque se lo clavó Stalin. ¿tá? Independientemente de que eso nos impidió discutir críticamente algunos aspectos, también generó la divinidad de ciertos conceptos, la divinidad. Y después esas cosas quedaron en nosotros. Entonces, si es un compañero, entonces vale la pena ser diferente a los adversarios, indulgente, porque la causa justifica el apego al sillón, porque es un sillón colectivo. No es cierto. Otro de los grandes problemas que tenemos es el salto de sillón en sillón. Una vez que entras en la lógica de los sillones, vas de un lado para el otro. Vas de un lado para otro. Y no es tan grave las 8 horas. Yo tengo una ventaja. Tengo muchas desventajas, pero tengo una. Dos te diría. Una, que yo estuve del otro lado. Yo estuve del lado de cuando había que poner la plata en la política. Y lo digo claramente. A mí sí que me hicieron bullying y me lo siguen haciendo, jodiendo con los diamantes como imbéciles, porque no saben ni siquiera lo que son, ¿no? Pero yo estuve. Si todo el mundo sabe que yo financié campañas electorales con mis recursos. Entonces, hay cosas que me indignan porque además después se me transformaron en un elemento de discusión. La segunda, que no es porque sea bueno, a mí no me interesa la parte de participar en el poder. No me interesa. Yo estoy en esto, me excita, me incita, me da vida. ¿Por qué? Y porque, ¿sabes? Es una forma de la política de la bicicleta. En la bicicleta, a diferencia de la política del sillón, que hay que ocuparlos. Sí, claro, si no los ocupan, los ocupan los otros. ¿Sabes qué pasa? Pero en la bicicleta, no. Incluso la derecha o tus adversarios. Sí, claro, sí. Pero lo ocupan. Estaba hablando de la democracia en general. Lo que no hay en la historia son sillones desocupados. No existe. No, pero en la bicicleta, si dejas de pedalear, te rompes la crispa.